Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también les perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La llama de una vela se enciende por el oxígeno contenido en el aire. Si tapamos esta vela con un vaso, la vela arderá hasta que la llama se consuma todo el oxígeno dentro del vaso y luego se apagará. Todos somos como llamas de luz encendidas por la oración, cuya llama se extingue si dejamos que las ocupaciones y las distracciones nos lleven a orar por rutina o a no orar. Continuamos en este tiempo de Cuaresma, tiempo de reparación, de preparación, de introspección, pero también de acción. Tiempo en el que se nos pide emprender un camino de conversión y se nos insta a practicar la limosna, el ayuno y la oración. Ya en evangelios anteriores, la palabra de Dios nos ha hablado de las dos primeras, caridad y ayuno. Hoy nos habla sobre la oración. La oración siempre debe estar unida a las dos primeras para que éstas tengan su plenitud. Pero, ¿realmente sabemos orar? Jesús nos dice hoy: cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Entonces, ¿cómo debemos orar? Jesús, el Hijo de Dios, respondió esa pregunta a sus discípulos. Su respuesta también nos la da hoy a nosotros. El ser humano tiene la triste característica de acostumbrarse con lo que diariamente debería maravillarse. Recordamos hoy la oración que Jesús nos enseñó y vamos a reflexionar sobre ella a partir de los siguientes aspectos. Primero, reconoce a tu Padre. Segundo, descansa en Él. Y tercero, pídele el pan de cada día. Primero, reconoce a tu Padre. Cuando empezamos a pronunciar la oración del Señor, Padre nuestro, iniciamos reconociendo su presencia y nuestra identidad como hijos. Padre nuestro. Luego, que estás en el cielo. Y en este momento sabemos que el cielo es un lugar desde donde Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, y reconocemos su grandeza. Jesús nos da la pauta para iniciar cualquier oración, y esta es la alabanza. Cuando alabamos a Dios y nos reconocemos como sus hijos amados por ese Dios tan grande, se fortalece nuestra fe y nuestros problemas con una fe grande se verán más pequeños. Elizabeth es una mujer que ha salido adelante sola. Su padre se fue de la casa cuando ella tenía tan solo 5 años y su madre falleció a los 8, quedando ella al cuidado y responsabilidad de sus 2 hermanos menores. Desde muy niña aprendió a ser autosuficiente. Pasaron los años y finalmente pudo sacar a sus hermanas adelante. Ella no pudo estudiar, pero se aseguró de que sus hermanos sí lo hicieran. Se casó y ya tenía un hijo que se había acabado de graduar de la universidad. Se sentía muy orgullosa y agradecida con Dios por lo que había podido hacer con sus hermanos y ahora con su hijo. Días después del grado, su hijo viajaba a la capital para sacar la visa. Recibió una llamada. Había ocurrido un accidente que dejó a su hijo gravemente herido y en coma, con muy pocas probabilidades de vida. Su felicidad se transformó en una angustia terrible. Todos los días rezaba con Martín, su esposo, y le pedían a Dios la recuperación de su hijo, pero en medio de la angustia lo hacían rápido, y mientras pronunciaban las oraciones, sus mentes divagaban. Elizabeth decidió ir sola a la capilla del hospital.
Allí se sentó en silencio y empezó a rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro, pensó ella en estas 2 palabras. Ella nunca tuvo un padre, no sabía qué significaba eso en su propia vida. Su hijo tenía un padre, pero ella nunca lo tuvo. Se quedó en silencio, en medio de su angustia. Se sintió sola y luego pensó, sí lo tengo, sí tengo un padre, y empezó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Después de orar, sintió paz porque pensó en su Padre Celestial, que desde el cielo ve lo que está pasando, que está en control y que fue Él que la ayudó a salir adelante con sus hermanos y en su hogar con su esposo e hijo. Allí Elizabeth estuvo más tranquila porque se sintió abrazada por su padre, a quien le entregó confiadamente su situación. Segundo, descansa en Él. Después de reconocer que Él es nuestro Padre que está en el cielo, vienen, según como lo clasificó el Catecismo Católico en los numerales 2804 y 2805, 2 grupos de peticiones. Las 3 primeras que nos llevan hacia Él y descansar en Él. Tu nombre, tu reino y tu voluntad. Y las 4 últimas que son la ofrenda de nuestra esperanza. Danos el pan, perdónanos, no nos dejes caer y líbranos. Vamos a ver las 3 primeras en este punto. Santificado sea tu nombre. Dios está en nosotros y es nuestro deber santificarlo con nuestros pensamientos, obrar, voluntad, sentimientos, con nuestra vida entera. Si estás en casa cocinando o estás trabajando o haciendo alguna actividad, por muy sencilla o compleja que sea, puedes santificar su nombre, entregándole a Dios esa actividad que estás haciendo en ese momento. Venga a nosotros tu reino. Significa que no queremos ser dirigidos por el pecado, sino que sea el Señor quien reine y gobierna nuestra vida. Cuando dejamos que Dios gobierne y renunciamos al orgullo, al odio, al pecado, allí está llegando su reino a nosotros en nuestro día. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, como Él nos lo dijo al principio del Evangelio de hoy. Su Padre sabe qué les hace falta antes de que se lo pidan, y muchas veces lo que nosotros pedimos no es necesariamente lo que nos conviene. Aquí Él nos pide que cambiemos nuestra forma de orar, no para pedir lo que queremos, sino para pedir que se haga su voluntad. Muchas veces exigimos algo, pero no sabemos si eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Y como Él está en el cielo y nos ama con amor de Padre y ve el mapa grande, pedir su voluntad es mejor que pedir la nuestra, que tenemos una visión limitada de las cosas. Si nuestros hijos se acercan para pedirnos permiso para comer dulce a primera hora de la mañana, les diremos que no. Y es posible que se enojen y nos digan que somos malos padres. Pero un padre bueno da a sus hijos no siempre lo que ellos piden, sino lo que les conviene. Elizabeth y su esposo fueron informados por el médico que su hijo iba a ser operado, pero que existían altas probabilidades de que su hijo no sobreviviera a la cirugía. Ambos se abrazaron llorando. Sentados en la sala de espera, conocieron a un hombre llamado Germán, que al parecer era muy católico y tenía mucho conocimiento de la palabra. Estaba allí porque su hija estaba gravemente enferma. Germán les dice: sé que esto es duro de escuchar, pero Dios ve lo que nosotros no vemos. Muchas veces le pedimos algo y resulta que eso no siempre es lo que nos conviene. Yo podría decirle que deje vivir a mi hija, pero ¿qué tal que sufra mucho por su enfermedad? Podría decirle que se la lleve, pero ¿qué tal que Dios realmente tenga una misión importante para ella? Con la situación que he vivido con mi hija, le pido a Dios, así como dice la oración que Jesús nos enseñó, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, y que me dé la fuerza y el valor para acceder a lo que Él disponga. Elizabeth pensó en la posibilidad de que su hijo muriera y se estremeció. Recordó al Hijo de Dios en la cruz. Era algo muy difícil de aceptar, pero le pedía fuerza a su Padre Celestial. Elizabeth y su esposo decidieron asistir a la Eucaristía para entregar esta situación al Señor. En oración le pidieron a Dios que se hiciera su voluntad cualquiera que fuera, y que confiaban
en que lo que Él dispusiera sería lo mejor para su hijo. Ese día, con el alimento de su palabra y su pan, volvieron al hospital fortalecidos a esperar noticias de su hijo. Y tercero, las otras 4 peticiones nos llevan a ofrecer al Padre nuestra esperanza y la lucha que llevaremos nosotros también por recibir lo que Él nos quiere dar. También le ofrecemos una vida al Señor, la disposición de recibir en la medida en que damos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y ese pan no se refiere solo al sustento diario, que es el pan material, sino también al pan espiritual de la Eucaristía y la palabra de Dios. Jesús nos lleva a descansar en Él, a confiar en su voluntad, en nuestra vida y en su provisión diaria, material y espiritual. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué tanto nos hemos dejado mover por la misericordia del Padre? Es decir, ¿realmente hemos perdonado a los que nos ofenden? Jesús en la oración propone que le pidamos al Padre que nos aplique la misma medida en que hemos aplicado nosotros con respecto al pecado. No nos dejes caer en tentación. El pecado es el fruto del consentimiento a la tentación. No está mal tener tentaciones, está mal ceder ante ellas, porque allí se incuba el pecado. A la tentación estamos expuestos. Jesús nos invita a pedir fortaleza, a no caer en no perdonar. Nos invita a no mostrar odio, nos invita a no desesperarnos frente a las crisis, a huir del chisme, a no criticar, a estar lejos de la inmoralidad sexual, a huir de la autosuficiencia y del pecado en general. Líbranos del mal. Y le pedimos que nos libre del mal, pues estamos expuestos cada día a él. Terminó la cirugía y sale el médico. Trae buenas noticias para Elizabeth y su esposo. Todo había salido bien, pero debían esperar la recuperación. Agradecidos con Dios, van a ver a su hijo cuando se les permite hacerlo. Elizabeth sintió que esta situación con su hijo la había llevado a recordar a su padre, puesto que ahora dependía de su Padre Celestial. De alguna forma estaba pensando mucho en el padre que un día se fue. Ella aún no lo había perdonado. Sentía rabia hacia él, pero hubo algo que le puso a pensar. Si Dios dice que me perdona en la medida en que yo lo perdone, entonces llegará hasta aquí. Mi Padre terrenal está ausente, pero mi Padre Celestial siempre ha estado allí. No caeré más en la tentación de hablar mal de Él y a partir de este momento empezaré a pedirle a Dios fortaleza para perdonarlo. Así que en las noches oraba por el alma de su padre y poco a poco se fue transformando en compasión. Su hijo finalmente se recuperó y después de pasar por esta situación tan difícil jamás volvieron a rezar el Padre Nuestro igual. Pues fue la oración a través de la cual Jesús los llevó a confiar plenamente en el Padre que tiene un cielo. Oración. Hoy Jesús nos invitas a degustar cada palabra y cada frase, a vivirla, a dejarnos cambiar y transformar por la oración que Él mismo nos enseñó. Vamos a hacerlo juntos, conscientemente, sintiendo su amor de Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.